Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Signos Diario Musical. Arrancamos de esta forma. Viaje a Ixtlán en conjunto con Tinta Negra y Rojo. Justo como se llama este disco, Tinta Negra y Roja. Es un gran combo de canciones, es una gran apertura a este nuevo trabajo de José Manuel Aguilera y que justamente está por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué son tardes todavía? No, días, Tardecitas, días, tardecitas ya. días. Pero ¿cómo estás? Bien, contento de saludarlos y todo bien, Hoy todo te decía positivo. que muy activo a nivel entregas, digamos, ¿no? De Sí, generación de música. sí. Se tienen esos momentos o eres una persona que en realidad constantemente está, no sé, digamos, componiendo, creando y después a lo mejor le encuentras cuál es el destino o el proyecto? Pues un poco las dos. Yo creo que es bueno eh, no dejar de hacerlo, porque luego es como cuando dejas de hacer ejercicio y Claro, quieres y que retomar retomarlo es imposible. y te parece que está dificilísimo. Entonces yo creo que es bueno mantener cierta condición en ese Claro, sentido. Pero también muchas de estas cosas también tienen que ver en ellas circunstancias y conjunción de tiempos, etcétera. No siempre son tan planeadas, por un lado, claro. y más bien es estar atento a esas posibilidades y ver si las puedes desarrollar. Oye, este día a día Ujú. lo acompañas de algo. Hay hábitos que tengas, no sé, a lo mejor la hora en donde te sientas a tocar la guitarra, la hora de la Mm, lectura. Tienes a lo mejor en el día a No, día. debería. Me encantaría tener ese tipo de disciplina, pero no llego a tanto. No, No es algo no, que. no. O sea, soy bastante indisciplinado en ese sentido, pero no. Digo, trato de hacer cosas en el tiempo que tengo libre, ¿no? Claro. Cuando no tengo ensayos o tengo o presentaciones, pues sí, trato de estar cerca de la guitarra o lo que sea, pero no con una disciplina ni con un horario, mucho menos. Oye, y el tiempo y la experiencia, como la exploración de la misma guitarra Ujú. te ha llevado como a compras compulsivas de instrumentos, de guitarras, a una búsqueda desenfrenada por cierta guitarra, por algún sonido. No soy tampoco tan obsesivo con eso. Sí, por supuesto, yo creo que pues, una guitarra es un instrumento que puede haber de muchas calidades Claro. y el chiste es que tengas una que a ti te satisfaga en ese sentido. No soy tan coleccionista porque como que desde hace mucho encontré el tipo de guitarra que a mí me funciona y de Claro. esa tengo como tres o cuatro, que es una Fender Stratocaster con ciertas cosas específicas. Entonces, no soy tan coleccionista. Tengo amigos que tienen muchas más guitarras que yo. Yo Ujú. sí tengo, por supuesto, pues, soy guitarrista, pero no obsesivamente. Y respecto a esto que me dices de compras, rara vez, o sea, sí de pronto he dicho, quiero esa guitarra y la compro, pero no. No, no has enloquecido. No, creo que no. Oye, este lanzamiento, ahorita vamos a entrar a profundidad, pero te toma también a la par de otro lanzamiento que es Sí, un proyecto con colegas. Y a lo mejor podemos ahorita entrar a profundidad de tu disco solista, pero lo de Madre Perla también se me hace importante porque es encontrarte con amigos de siempre, ujú, pero en una circunstancia completamente distinta, donde a lo mejor no hay, nunca lo ha habido para ustedes, pero digamos, donde no hay unos objetivos tan ujú. definidos, más que el simple gusto de hacer música, ¿no? En el caso de Madre Perla, ¿qué sientes que es lo que estás obteniendo de esa experiencia? Bueno, lo que te tengo que decir es que Madre Perla es un, no me gusta usar la palabra proyecto, pero es una entidad que Ujú. arrancó desde mucho antes que este disco. Lo que pasa es que por su naturaleza misma no es tan ágil en ese sentido. Claro, Hacer un disco solista como este que de Tinta Negra y Roja
pues es muy fácil para mí, entre comillas, en el sentido que puedo avanzar a mi ritmo, no depender de otros. Entonces, mm, Madre Perla empezó antes que este. Lo que pasa es que este surgió de pronto y, y lo rebasó en el sentido de que lo pude terminar antes. Pues Pero ambas cosas es lo que te decía al principio, se obedecen a ciertas circunstancias. claro. El caso de Madre Perla, pues es una decisión de hacer algo que sobre todo Cecilia tenía muchas ganas de hacer. Que nos lo habíamos plantado ya alguna vez hace como 10 años y nunca lo aterrizamos. Y ahora dijimos, bueno, ahora sí vamos a tratar de llevarlo a la realidad. Y este disco, ya platicaremos más adelante, surge de otra conjunción de circunstancias. Está buenísimo. Era inevitable recordar esos primeros momentos de La Barranca, ¿no? Donde se subían Sí, al escenario los cuatro también, ¿no? sí, sí, claro. Más Cox Gaitán, creo que en Ajá, algunos momentos, ¿no? Pero ese era como el cruce, ¿no? sí. Eh, y te descubriste como algo de ti como guitarrista en ese proyecto, porque a lo ¿En mejor en el cuál? hecho ¿En Tinta con, Negra? con Madre Perla, porque como a lo mejor Ujú, esto que dices, tienes más ujú, control, tienes más decisión en tu disco, con La ujú, Barranca incluso, pero aquí a lo mejor estás obedeciendo a un colectivo y a lo ujú. mejor resaltan otras cualidades o características tuyas como guitarrista en esos proyectos, ¿no? Sí, no es difícil para mí decirlo desde adentro. Claro, claro. Trato yo de pues llevar a cada instancia lo que tengo en ese momento. Entonces, Bien. yo pienso que lo que hago en Madre Perla, pues es lo que hago específicamente para Madre Perla. Como por supuesto, uno también tiene un camino andado y no sé si sea correcto decir una voz, Sí, ¿no? totalmente. Y esa pues ahí va a estar siempre, no te la puedes quitar. Entonces yo creo que es como tratar de encontrar una um, un ángulo para cada cosa. Claro. Sí pienso que lo que hago en Madre Perla es muy diferente de lo que hago en este disco y también diferente de lo que hago en La Barranca, pero a lo mejor visto muy en perspectiva, pues es No, pero sabes todo que lo mismo, ¿no? lo dijiste muy bien, es tu Ajá, presente, ¿no? ajá, Tú, ajá, sí, eso está sí. muy bueno. Ahorita que lo estabas diciendo, pensaba a lo mejor en el Ujú, momento con Jaguares, cómo se notan cuál es ujú, el ADN Aguilera en esas ujú, canciones, ¿no? claro. También. Ujú, Entonces está buenísimo, creo que se me hace muy ujú, noble, como lo estás diciendo, que sea tu ujú. presente, tu presencia, lo que Sí, se aporta, ¿no? Eso está muy claro. fino. Ajá, sí, sí. Oye, ¿cómo arrancas este disco? Que de entrada tiene una canción que se me hace una introducción brutal, El viaje a Ixtlán. Ujú. Empiezo a escuchar unos elementos que a lo mejor no son puramente la guitarra, Sí, hasta no. cierto momento de la canción en donde, Sí. ¡pum!, ya sientes que estás en el, Ajá. en el viaje. Pero ¿qué sientes que detona este colectivo de canciones? Bueno, este disco y este colectivo de canciones, como le llamas tú, tiene un origen muy específico y localizable, que un momento, que es lo que te decía al principio, una conjunción de circunstancias que es Ujú. la que dispara todo esto. Es una conjunción de circunstancias porque tiene que ver con una invitación que recibió La Barranca para participar en el homenaje nacional al escritor José Agustín, el homenaje póstumo que se llevó a cabo en Bellas Artes. Ahí, además de unas piezas que nos pidieron los hijos del escritor de La Barranca, unas piezas de La Barranca, los funcionarios de Bellas Artes me dijeron, estaría bien que hicieran otra música en una parte de la ceremonia que se llaman las guardias de honor. Entonces mi primer impulso fue decir, claro, ahí nos Claro. inventamos una atmósfera ahí, hacer pura cosa, pura textura, ¿no? Sí, sí, sí. Y con eso cubrimos ese espacio. Y después llegando a mi casa me cayó el 20 y dije, no, como que o sea, tengo en las manos la oportunidad de hacer una pieza que no solo para ese momento, sino que sea mi homenaje a un escritor que yo quise tanto y que conozco también su obra. Claro. Entonces hice una canción para ese momento, muy rápido todo,
porque eso fue casi de un día para otro, pero era diferente llegar ahí a improvisar algo, a llegar con una pieza, por muy sencilla que sea, Pero que tiene un propósito, ¿no? ajá, que tiene un propósito. Entonces es una pieza que tiene este carácter un poco ceremonial, pero al mismo tiempo trata de homenajear o comentar la vida y la escritura de José Agustín, pero es una pieza instrumental que de, por el momento decidí titularla como uno de sus libros que se llama El Rey se acerca a su templo, que se me hacía una imagen que tenía que ver con el momento de despedirte de Totalmente. este mundo, ¿me entiendes? Ujú. Sí, sí, totalmente. El caso es que esa pieza, por todas estas circunstancias y por el momento en el que se presentó, pues, fue sumamente emotiva para mí y creo que para los que estuvieron ahí también, ¿no? Al menos la familia así me lo dijo. No, no, claro, no, Ajá, debió de ajá, ser, sí, sí, sí. sí. Pero por el recinto, por el momento, etcétera. Entonces, me quedé con, me gustó el ejercicio, que te digo, yo no lo estaba buscando, yo no estaba pensando hacer un disco Ujú. solista, pero después de hacer esa pieza, hubo otra cosa que tuve que hacer ahí con relación de libros de unas amigas poetas, que decidí también hacer una pieza, y de pronto dije, a ver, ¿por qué no me sigo y hago otras piezas que sean como homenajes o versiones instrumentales, es muy importante decirlo, Sí, sí, de libros que a mí me gustan? Me gustaba la paradoja de decir, bueno, los libros son naturalmente una colección de palabras, sino por supuesto. eso es quizá lo que define un libro. Y aquí es con Eh, otros y recursos, aquí ¿no? es con otro recurso, prescindir de las palabras Sí, incluso, pero hacer como una versión eh, musical que tiene más que ver con lo emotivo de esos libros o las atmósferas de esos discos, de esos libros, perdón. Entonces, así fue que de pronto, te digo, a mí este disco no me gusta usar esas palabras porque luego parece, suena muy muy esotérico. etéreo, exacto, No, sí, muy sí, sí. esotérico, pero se me apareció. De Sí. pronto dije, ah, sí, me sigo por aquí, Mm, que es una avenida que hace 3 semanas yo no había visto. claro. Y de pronto la vi y dije, si me sigo por aquí, a ver hasta dónde llego. Y entonces me puse a hacer estas piezas poniéndome algún tipo de criterios y de límites, porque dije, a ver, sí, de por dónde empiezo, porque hay muchos libros que me gustan. Por supuesto. Tenía clara que la idea de que no se trataba de agarrar un libro y hacer una pieza, sino de recurrir a libros que yo conozco bien, que en algunos casos no solo leído, sino releído, como fue con los libros de José Agustín, Por que muchos supuesto. los he releído y que por eso pude hacer eso tan rápido. Entonces, bueno, ese fue mi criterio, libros que conozca, yo primero que nada. Y después dije que sean autores mexicanos, que por supuesto la excepción es Viaje a Ixtlán, porque ese es un Ujú. libro de Carlos Castaneda. Él no es mexicano, pero su obra sí lo es. Y sus personajes, Don Juan, etcétera, son mexicanos. Entonces me puse a hacer estas piezas y muy rápido, por estar trabajando en solitario, muy rápido tenían lo suficiente como para hacer este álbum. Pues qué brutal que esté Ujú. detonado de esta forma, ¿no? Sí, te digo, por eso te digo, Es- todo tiene que ver con, luego con circunstancias también. Mira, a lo mejor aprovechando esta cuestión del viaje a Ixtlán y como ese Ujú. regreso como al origen o al hogar, cuando ya tenés a lo mejor seleccionada la pieza literaria a honrar, digamos, Ujú. te regresaba al momento de vida en el que lo leíste por Claro, primera vez claro, y a lo mejor en función de claro. eso, ¿verdad? ¿Cómo era ese ejercicio de encontrarte con el Así, José Manuel de, pues no sé, a lo mejor en algunos casos 18, o más, sí, sí. 25? Pues no lo vi tanto así, de encontrarme con mi yo del pasado, pero más bien sí tratar de partir o sea, cuando tú lees un libro, ves una película, ves un cuadro, incluso cuando oyes una canción, hay una cosa que se te queda, que no es, en el caso de un libro, además de la anécdota estricta, que puede, claro que a veces sí, eso es lo que se te queda, hay una cosa más emocional Ujú. que es con lo que te relacionas. O sea, este libro sí se trata de tal cosa, pero a mí me dejó una sensación que engloba toda la experiencia de haber leído este libro o de haber visto esta película. Yo eso es a donde me quise dirigir.
A la emoción, Ujú. a ese Sí, ese sentimiento sí. que te dejó la oro, ¿no? Ajá. Ujú. Oye, y siempre fue dictado por la guitarra. Sí, también ese es otro punto porque, bueno, porque toda mi música está dictada por la Claro. guitarra, para empezar. Pero también estaba aquí en un punto en el que uno siempre está tratando de renovar su sonido, que vuelvo a lo mismo, en qué medida eso se logra, a lo mejor Sí, no, a lo mejor solo, uno ni solo lo percibe o solo, tú lo percibes, solo exacto. tú lo percibes y la gente no, pero en ese momento me había hecho de cosas incluso de una guitarra, tenía un par de guitarras que habían llegado a mi vida, también circunstancialmente, pero bueno, no me voy a poner a hablar de eso. Y tenía como que todas estas juguetes y herramientas nuevas. Había comprado unos sintes, porque me interesa también la música electrónica, aunque no es lo que yo hago, por supuesto, pero sí me interesan el tipo de texturas y sonidos Claro. y cosas, y el enfoque sobre todo que pueda haber en la electrónica. Entonces tenía todos estos elementos con los que jugar. Pues está increíble Ujú, que los hayas logrado fusionar, ¿no? Porque, por ujú. ejemplo, retomando lo de Viaje Ixtlán, es eso, ¿no? Sí, Un conocimiento de capas a lo mejor ajá, logradas con sintetizadores y de pronto el ujú. aterrizar en la guitarra, ¿no? Sí, pero una guitarra que también de pronto no suena a guitarra, ¿no? Sí, sí, A sí, veces sí. a ciertos guitarristas nos gusta ver hasta dónde podemos hacer que la guitarra Claro. no suene como guitarra en ciertos momentos, ¿no? Entonces, este disco es un resultado también, te digo, son conjunciones de circunstancias y de momentos. Yo tenía todas estas herramientas ahí y estaba viendo que hasta dónde qué podía hacer con ellas. Y como que esta ventana que ya te dije como que fue que se abrió, Sí. dije, pues como que es el momento de intentar conjuntar todo esto. No, hombre, está brutal. Pienso en a lo mejor un Carlos Castañeda teniendo un editor que le puede decir hasta aquí y no vayas más, ¿no? Ujú, Ya se transmitió la idea, déjalo. ujú. En tu caso, ¿cuál era el parámetro a lo mejor para delimitar que ya estaba la pieza lista? ¿No? Sí, bueno, uno como músico, acuérdate que el marco, así como hay un cuadro Sí, que que tiene define esos límites. el tamaño de un cuadro, de una pintura, Ujú, en la música es el tiempo, ¿no? ujú, ujú. Entonces uno trata de tomar en cuenta eso, pero también en este caso que es muy libre y que te permite jugar con la forma, pues también ver hasta dónde puede dar una idea. Claro. Y todo eso es muy subjetivo Sí. y depende más que nada de tu intuición, que también, claro que la intuición se equivoca, pero depende de eso y de tu experiencia. Es decir, yo creo que aquí esta canción ya dije lo que tenía que decir, ya, o sea, yo en cada canción que hago, sea de la forma que sea, con letras, sin letras, lo que sea, pues, trato de que sea una forma, que tenga un tipo de desarrollo, un tipo de arco, ¿no? Que empiece, pase por algo y que tenga un final. Pues cuando ya lograste eso, dices, bueno, ya, ¿no? Sí, no hay más, ¿no? De aquí Hasta creo que aquí es. aquí se acaba, ¿no? Y te lo decía un poco porque justamente la pieza del rey Es larga, es es larga. especialmente larga, ¿no? Con Sí, respecto a las demás. Y sí. entonces decía, ¿cómo saber hasta dónde contar un poco esa? Esa fue larga porque Dependía de lo que había ocurrido en Bellas Artes, de ¿no? lo que iba ocurriendo en Bellas Artes. Qué Si te bien. fijas, es una pieza hiper simple, que es un loop, casi un mantra, Sí, 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 sí. ¿sí? Eso yo intencionalmente lo hice así porque yo no sabía cuánto tiempo iba a durar esa parte de la ceremonia. Entonces dije, Claro. voy a construir un vehículo flexible que Exactamente, me dé exacto. para 30 segundos o para 5 minutos. Claro, que el tanque de Ajá. gasolina pueda durar Sí. este tiempo. Ujú. Entonces, Está brutal. por eso esa quedó así. Oye, y al ser no solamente un devorador de libros y un Ujú. devorador de música, eh, la selección de las canciones, ¿estabas intencionando que fuera a lo mejor un viaje, que se sintiera como un viaje, o que tuvieran estos Ujú. capítulos muy bien marcados
de en dónde estás honrando tal, a tal, a tal. Sí, mi intención cuando hago una cosa así, pues es que cada una de las piezas tenga una personalidad propia, como estos libros son muy diferentes entre sí. Claro. Claro, hay un común denominador que ya dije cuál es, que son autores mexicanos. Ayer me dijeron que escogiste puros monstruos, y, pues sí, ¿no? O sea, no quieres homenajear a un libro que no está chido. No, no, no. Claro, o sea, te deben de representar de alguna forma, ¿no? O sea, Sí, tus gustos te representan y te definen, ¿no? totalmente. Pero te digo, lo que yo trataba de hacer era que cada pieza tuviera. Idealmente uno siempre busca eso, que cada pieza sea un pequeño mundo contenido. Pero también cuando piensas en una colección de canciones, que haya una cosa o también un hilo conductor que te permita después acomodarlas para tener un tipo de historia. Cuando las estás haciendo, no. No estás pensando Yo al todavía en menos la película. sí, no estoy pensando. Tengo una idea vaga de la cosa, pero al final, y también esto, repito, es muy subjetivo y hasta personal, pero al final tú decides cómo las acomodas, que esto ya quizá no tiene sentido porque la gente ahora ni oye los discos así o le pone random y los oye como quieran. Claro. Pero tú sí tienes, para ti hay una narrativa que engloba las de cada una de las piezas. Por supuesto. Pero en su momento traté de que cada una, te digo, fuera un pequeño mundo. Y lo que las une es, bueno, el impulso que está detrás de todas ellas, que ya es lo que estamos hablando, son homenajes a libros. O me dijeron también el otro día, y es válido, versiones musicales de libros. Uf, eso está buenísimo, sí, ¿no? y eso me lo dijo uno de los versionados, que es ¡ay, qué joya! el poeta Alberto Blanco, que tengo la fortuna de tener una amistad con él. Me dijo, está padre tu versión de su libro, que se llama El corazón del instante. Y dije, ok, es otra manera de verlo, es una versión. Buenísimo. Entonces, bueno, te estaba diciendo que trato de que haya una cierta continuidad. Una de ellas es el trasfondo de todo esto, que son homenajes a libros. Y la otra son estos elementos de lo que yo estaba descubriendo en la guitarra y estos elementos de electrónica, que a veces son, en algunas piezas son más obvios, en otras más sutiles y así, pero están en casi todas. Buenísimo. Ahorita se me vino a la cabeza como también el yendo al cine solo, ¿no? Sí, que es otro ejercicio. Otro ejercicio como muy particular. Hermano de este, ¿no? Muy, o muy más bien particular. podría ser ya su hijo, porque el otro fue Exactamente. hace 20 años, creo que lo hice, o más, 25. Y pienso a lo mejor cómo estar tan alerta Ajá. o tan haciendo espacio para que se vayan abriendo estas avenidas, ¿no? Sí, pero te digo, no. No las buscas, entonces. Yo no la estaba buscando y la gente me dice, pero ¿a poco? Normalmente en los grupos, cuando uno hace uno disco solista, es porque está frustrado porque en el grupo no puede hacerlo. Claro, sí. Yo no estoy así, o sea, yo con la barranca, la verdad es que no tengo ese tipo de frustraciones. Claro, sí, eso está increíble. Pero esto me apareció. Qué bien. Y repito, son palabras que suenan muy esotéricas, pero ya te expliqué. Total, ¿no? Fue. Total. Y por qué lo digo así, pero sí se me apareció. No, y eso, que se haya alineado el momento de Bellas Artes, la guitarra y demás, siento que está buenísimo estar abierto a que ocurran estas cosas. También se cruza por ahí en el camino Lalo del Águila, ¿no? Que no sé qué es lo que estabas buscando, a lo mejor sumando a alguien más a esta cuestión de coproducir, si a lo mejor tú tenías ya la idea completamente clara, ¿no? Cuando sumas pues digamos, a colaboradores, ya sea para producción o para ejecución musical, ¿qué es lo que estás buscando en este particular? Bueno, y yo creo que cada disco, cada álbum que yo he hecho, te presenta su propia, tiene su propia forma de resolución que tú tienes que ir descubriendo. Bueno. Y de su propio proceso. Yo, por ejemplo, este disco, que quizás es algo muy técnico que ni valdría la pena No, pero está bueno entrarle. Pero este álbum, y les conté a mis amigos, lo primero que hice son los solos de guitarra, que normalmente es lo último que hago, ¿no? Entonces, lo primero que yo tenía eran como los solos y fui construyendo en torno a eso. Entonces, cuando
y solos por llamarles de alguna manera, porque no sé ni siquiera si en todos los casos sean solos, pero como estas melodías, ¿no? Y en base a esas construí una canción que quizá estaba contenida en esas melodías, pero no existía en un principio, la construí y fui llegando a puntos donde dije, aquí necesito algo que ya se escapa a mis capacidades. Y específicamente en el caso de los músicos que participan, me di cuenta que sí, para muchas de las piezas, creo que para casi todas, quería tener una batería o sonidos percutivos. Entonces invité a Abraham Méndez, que es mi colega en La Barranca. Dije, oye, aquí necesito unas baterías, ¿se las echas? Sí, con gusto. Y también quería hacer unos bajos. Algunos los hice yo. Pero yo Órale, no soy, qué bien. sí, pero yo no soy bajista. No, yo Y sé. es un instrumento que me encanta, pero que me es ajeno porque no soy bajista. Entonces grabé un par de bajos yo y otros dije, no, esto se requiere un profesional. Y entonces invité por un lado a Federico Fon, que hizo un par de piezas, y el resto las hizo Alonso López, que es un bajista con el cual yo no había trabajado, pero que también nos habíamos encontrado, valga la expresión, más bien yo viéndolo tocar a él, porque él me dice que sí, ya conocía La Tu Barranca trabajo, y claro, sí. todo, pero yo a él no, y nos encontramos en algún punto yo viéndolo tocar a él en otra circunstancia, y decidí invitarlo porque me gustó lo que hacía y con lo que oí de él. Entonces, bueno, hasta ahí con los músicos. Y luego lo demás, pues es la parte ya más técnica, que también escapa a mis capacidades. Que en este disco quise yo hacer lo más posible, porque también tenía como un estudio nuevo y todo eso entra No, te diste gozo tras gozo tras gozo, sí, ¿eh? entra dentro de esto de que las herramientas, no mencioné todas, pero una de ellas es que tenía un estudio nuevo, o más bien mi mismo estudio, pero con unas cosas nuevas. Un contexto que invitaba, Sí, ¿no? contexto. Entonces llegué hasta donde yo pude y luego sí recurrí a profesionales. Uno de ellos es Diego López Ninja, que es el que grabó muchas cosas y el que me ayudó a mezclar esto. Porque yo me gusta mezclar, pero técnicamente no sé Claro. muchas cosas. Entonces yo lo dejo hasta donde según yo ya suena chido, pero hay que corregir y cuidar Claro. Bien, ciertas bien, cosas bien. muy técnicas. Y luego la masterización, bueno, también esa por supuesto que menos la sé hacer y ahí es donde invité a Del Águila. Oye, qué joya. Ahora que escuchas el disco completito, Ujú. ¿cuál fue el máximo acierto de compra en tu estudio? O de remodelación en tu estudio. Que dices, por esto fue que Sí, este fierro está aquí. pues uno que es un preamp, ya sabes, es un Ujú, preamp ujú, Neve, ujú. Sí, que sí, le sí. traía ganas desde hace mucho. Yo creo que eso. Una guitarra que me acababan de regalar la Fender. Y esas yo creo que son las herramientas determinantes. Y unos Qué unos bien. sintetizadores que había comprado. Oye, está increíble, la verdad. Sí. Qué joya de trabajo y conociendo lo que hay Ujú. detrás y cómo te representa tan en el 2026 se me hace muy Sí. afortunado, ¿no? Sí, también te digo, fue una cosa de pronto estaba ahí y si fuera un centro delantero diría, pues de pronto me Me cayó el cayó el balón balón. ahí y ya nada más era empujarla, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco eso. Lo cual no quiere decir que no. El otro día me decían, pero no te costó trabajo. No, sí, claro que, o sea, hacer una cosa de estas pues, No es cuesta cualquier un cosa, pero se trabajo, disfruta. pero cuando la cosa va caminando con tan buena sinergia, Ujú, como ujú. dicen ahora, pues es más padre, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez con la analogía del fútbol, no es lo mismo ver jugar a alguien que gana pero juega bien Ujú, que, ¿no? O sea, que lo ujú. está disfrutando, ¿no? Claro, sí. Eso está A increíble. veces ganas, pero te costó sangre, ¿no? Y Exacto, meter exacto, ese último exacto. gol. No, aquí fue todo, por todo lo que ya venimos platicando. Claro. Claro que fue muy placentero. Y también me gusta mucho que en el tiempo todo también fue muy concreto. Claro. Sí, es una Porque fortuna. no, me genera un estrés
como tardarme mucho en sacar una cosa. Claro. Porque creo que le empiezas le empiezas a ver defectos que seguramente tiene y que a veces es mejor no verlos. A veces es mejor decir, ya lo acabé y ya después, claro que va a tener defectos porque la perfección pues no existe. Claro. Pero se le sobrepiensa más cuando el proceso es Ajá, largo, ¿no? cuando el proceso es largo. Sí. Pues está buenísimo. Entonces mejor siento que ya está ahí, ya lo terminé, vámonos. No, y además eso, si se trata también de retratar las emociones, Claro. pues Sí. es eso, es lo que es ese momento. Me encanta la naturaleza de todo lo que está en este tinta negra y roja, y tiene como estampa o como sello también la portada, ¿no? Que Ajá. siento que hay mucho simbolismo detrás de eso. No, y déjame No, decirte porque está lleno de anécdotas esto y qué joya. de conjunciones, pero esa portada es de Alberto Blanco, que es el poeta autor Órale. del libro que homenajeo en la canción que se llama El corazón del instante. Él es un poeta muy reconocido, con una obra vastísima, pero es un hombre del Renacimiento, que también, además de ser un poeta de altísimo nivel, es artista plástico y hace unos collages muy interesantes y muy hermosos. Y entonces cuando yo conozco su obra, plástica también, y cuando yo estaba haciendo este disco, buscando, ya sabes, ¿Qué va a que representar esto? sí, que ¿No? es Sí. una cosa que luego yo me tomo muy en serio. ¿Tú crees? Hay que basta ver las portadas Sí, de La Barranca, ¿no? y me tardo mucho y a veces ahí se puede atorar la cosa. De hecho, fui a ver a un ilustrador que me gusta y le dije, oye, otro cuate muy talentoso también, muy joven. Le dije, me gustaría que hicieras una portada un poco basándote en esto. No voy a decir el nombre porque Ajá, sí. ahorita te voy a contar la anécdota. Un poco en este cuadro tuyo que ya vi, me gustaría como hacer algo con eso para este disco. Ya le expliqué de qué se trata, bla, 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 como estos colores, me imagino, bla, bla, bla. Y entonces, cuando estaba caminando en eso, eh, le hablé al diseñador con el que normalmente trabajo, que es diferente de quien hace la ilustración. El diseñador es el que acomoda todo, pone Sí, en realidad la lo pone en forma. tipografía, etcétera, ¿no? Y le mostré esto de ese amigo y me dice, pues es que dice, lo veo como algo así muy como que le falta profundidad respecto a lo que tú ya hiciste en el disco. Y dije, ¿te cae? Dice, para mí, dice, pero es mi opinión. Y en eso me acordé de la obra de Alberto Blanco. Y le digo, ¿y cómo ves algo así? Dice, no, pues eso como que tiene más fuerza. Más conexión. Ajá. Entonces cogí uno de esos collages y le hablé a Alberto, bueno, le escribí, le dije, oye, ya sabes que estoy haciendo este disco, porque ya le había comentado que iba a hacer una pieza. ¿Ya había escuchado su pieza? Creo que ya la había escuchado y Qué le bien. gustó mucho, por cierto, afortunadamente, porque muchos de los que están aquí Sí. ya no están, más bien. Los que están en el disco, pero ya no están en este mundo. Claro. El caso es que él ya había escuchado un avance de su pieza y le gustó mucho. Le dije, oye, ¿cómo ves? Estoy pensando, me dijo, adelante, agarra la que quieras. Entonces la portada que está muy, muy padre y tiene, Sí. como tú dijiste, ahí en la pura portada ya hay como Un montón de mensajes, Sí, un ¿no? montón de Así, mensajes. interpretaciones ahí. Sí. Ujú. No, hombre, pues está brutal pues todo lo que estás creando, ¿no? Con este disco. Muchas felicidades. No, y además sabes que en estos días, si no es que hoy mismo o el lunes, nos llega la edición en vinil, donde se ve muy preciosa La este pieza collage, esa, ¿no? la pieza de Alberto, sí. Oye, qué bien, honrar las canciones con esos viniles, ¿no? Pues sí. Que pase algo más, ¿no? Yo creo Eso que está tú increíble. también eres de... No, pues imagínate. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. totalmente. Se ve Valoras eso. por los objetos, ¿no? Valoras esto, ¿no? Que la Yo, obra sí. trascienda de esa forma. Sí, el otro día platicaba de esto, ¿no? Todas esas cosas son
a posteriori. La obra en sí son esas canciones y esa música. Pero todo esto que hemos platicado, la portada, el vinil, lo que hace es enriquecer la experiencia. Entonces, Sí. te puedes quedar con decir, sí, oí la canción y está padre o no, tal Tinta Negra y Roja, creo que se llama tu canción. Pero a lo mejor todos estos elementos pueden enriquecer la experiencia. Al menos en mi caso, cuando oigo una música que me gusta, no es necesario que yo sepa más de ella o del quién la hizo o por qué la hizo, pero si lo sé, enriquece la experiencia. Totalmente. Ujú. Es muy cierto, es muy cierto. Pues en serio, muchísimas gracias por No compartirlo. sé si ya nos tardamos mucho, pero No, dile, no, para nada, no. Aquí, como en las canciones, ¿no? Como ya en las canciones no hay un límite de bueno, tiempo, se pero tiene creo que una nosotros referencia, nos pero. tenemos que ir, dice. Sí. Oye, pero nada, más, finalmente, la cuestión de presentarlo, ¿se te Claro, antoja? perdón, la de presentar es lo importante ahorita, estoy en eso. O sea, en algún punto dije, podemos llevar eso al escenario y también, por otra circunstancia que no voy a contar ahora, pero tenía una invitación a participar en un festival de la guitarra, que de hecho es de guitarra acústica, clásica. Yo dije, pero yo, ¿qué quieren? ¿Por qué? Ahora sí que yo, ¿por ¿Yo qué? Me dijo, no, pero es que lo queremos abrir a otras expresiones de la guitarra y nos gusta lo que tú haces y estaría bien. Y es una cosa que me había comprometido hace años. Y de pronto cuando se acercó la fecha que tú dices, eso nunca va a llegar, pero de pronto ya estaba y dije, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Y dije, no, sí, tengo un disco. Claro, un disco, ¿no? Sí, Entonces sí. llamé a mis compañeros y les dije, oigan, esto que hicimos, el disco ¿qué tal si lo tocamos en vivo? Sí, ¿se suben? Sí. Entonces ya lo empezamos a tocar en vivo, ya hicimos el ejercicio eso será después para otra ocasión platicar, porque este fue un disco que ya vimos cómo lo fui haciendo yo. Sí. Y ahora decir, a ver, ahora eso tócalo en vivo, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, ya hay que encontrar una manera y hacer una síntesis sobre todo. Claro. Pero estamos en eso, ya lo empezamos a tocar, ya llevamos varias ciudades. Y el próximo viernes, 24 de abril, lo vamos a tocar aquí en la Ciudad de México por primera vez en vivo, Tinta Negra y Roja, en el Foro La Paz, que está en Avenida La Paz, aquí en San Ángel, al sur de la ciudad. Claro. Como que todos los foros están del centro para allá. No, este está Y buenísimo. es muy bonito, Sí. está muy bonito este foro. ¿Tú ya lo conoces? Sí, ese espejo que está detrás del escenario Ajá, le da ajá. una profundidad Sí, al lugar brutal, está ¿no? increíble. Bueno, vamos a estar ahí este 24, Abraham Méndez, Alonso López y yo. También invitamos a Jan a tocar otras piezas, no del disco, porque en el disco no hay este tipo no hay pianos y él no participa, pero hemos hecho otras cosas como para también con él Que se Abraham sume y yo. también. Ajá. Entonces él se va a sumar en algunas cosas, pero lo último que tengo que decir es que nos invitaron a hacer una cosa en otro lugar que la filmaron y nos pusieron en un círculo, viéndonos o sea, viéndonos. Como en sesión, un poco, Sí, ¿no? y así lo vamos a presentar. Vamos a hacer un círculo Bien. y la gente va a estar alrededor de nosotros. Como ensayo, Sí, como que se porque es siente bien en las padre salas. estarnos viendo. Claro, no, y potencia Sí. lo que ocurre, ¿no? Ujú. Oye, en serio, muchísimas gracias. No, a Muchas, ti, muchas como gracias. siempre, por el espacio y por la charla. Foro La Paz, próximo viernes. 24 de abril, Foro 24 La de abril. Paz. Pues cerramos Se con va a lo que poner detonó bueno. todo, si te parece. El rey se Sí, acerca a su templo. Ándale, me gusta esa. Venga, José Manuel Aguilera, esto fue Día de Perros.